Señoras y señores, a nombre de la 64ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia dentro de este importante foro. Es momento de dar paso con nuestra tercera y última mesa de este foro, titulada Hacia una nueva regulación de la amapola. Damos la palabra a Tania Ramírez, directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia. Ella es maestra en Derecho por la Georgetown University, con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y es licenciada en Derecho por el CIDE. También cuenta con la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en temas de política de drogas, regulación de sustancias, justicia, derechos humanos y derecho a la salud. Desde distintos espacios académicos, además, se ha enfocado en análisis de la operación de los tribunales de tratamiento de adicciones en México y Latinoamérica. Tania Ramírez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la invitación y sobre todo felicitar al senador y al instituto por abrir un espacio como este para discutir un tema de suma importancia. La agenda de política de drogas en general suele estar muy cargada hacia la regulación de sustancias como cannabis, por ejemplo. Vemos abundantes iniciativas presentadas, sobre todo en recientes periodos de sesiones, en torno a la cannabis, dejando quizá fuera del foco principal problemas tan complejos como el tema de la amapola, que traen una carga de un contexto socioeconómico muy particular y que pues son realidades muy complejas que se tienen que separar y analizar de forma separada. Represento a México Unido contra la Delincuencia, una organización que de entrada, bueno, se fundó pensando en temas de cómo poder generar espacios para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país. Y bueno, inevitablemente terminó abriendo un área de política de drogas porque llegamos a la conclusión de que no es posible tener mejores condiciones de seguridad y de justicia sin construir políticas de drogas más humanas, más enfocadas en los derechos humanos y en las personas. Es así, y desde esa trinchera es desde donde hemos estado promoviendo pues la creación de política de drogas mejores, que no solamente se basen en el prohibicionismo y sí, eventualmente que se abran a todas las sustancias. Por eso es de fundamental relevancia que estemos hablando hoy de un problema tan complejo como el de la amapola. Yo comenzaría diciendo, voy a hablar un poco de en dónde estamos en términos de movimiento legislativo, de iniciativas ya concretas que pueden ser eventualmente materializadas en el Congreso de la Unión, pero también quiero empezar a hablar como de lo general en lo particular. Y lo primero es decir que, bueno, pues nos encontramos en este punto gracias a un régimen internacional de fiscalización de drogas que ha sido muy aludido aquí, pero que básicamente es un régimen de fiscalización de drogas dual, que lo que hizo fue abrir una separación tajante entre los usos científicos y médicos que sí están permitidos dentro de las convenciones y los usos no científicos y no médicos por exclusión, y donde caben todos los demás usos. Y estas políticas de drogas, pues lo que no hacen es entonces distinguir diferencias entre las diferentes sustancias y dentro de los diferentes usos que caben en todos los usos que no son considerados médicos y científicos. Y no solo eso, sino que también homogenizan una respuesta para todas las latitudes, como si los problemas tan complejos que tiene un lugar como Turquía o lugares de Asia puedan aplicar de igual manera a Latinoamérica o a Estados Unidos o Canadá. Esta, digamos, homogenización de las drogas y de conductas que son heterogéneas, bueno, se manifiesta en las malas regulaciones que a veces tenemos también y sobre todo partiendo de la idea de que la división entre usos médicos y científicos y de usos no médicos y no científicos a veces no es tan tajante y a veces no es tan claro. Y entonces eso se refleja en tensiones como la que tenemos en el caso del opio, que a la vez es una medicina o que puede ser una sustancia que sirva para la fabricación de medicinas esenciales, pero que también pueda representar un riesgo alto para la salud. Y sobre esa tensión nos hemos movido básicamente durante las últimas décadas. Y la gran pregunta dentro de esta tensión es entonces cómo podemos garantizar efectivamente el derecho a la salud en todas sus dimensiones de accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y calidad.
y al mismo tiempo evitar el abuso. Y es básicamente la pregunta que nos tendría que guiar a la hora de formular una regulación. Sin embargo, la respuesta del Estado, y diría yo incluso la región, ha estado enfocada principalmente en el control de la oferta. Es decir, en todas estas respuestas del tipo de erradicación, con todos los costos asociados a ello que expuso Sara Snap, pero que tienen que ver, con la contaminación de tierras, con la contaminación ambiental y con daños a la salud asociados a la erradicación, pues muy grandes. Y, por supuesto, como expuso esta dimensión Rubén, desde la parte de los usuarios, pues a generar respuestas punitivas hacia todas las personas que usan drogas y a no permitirles o no generarles acceso a sustancias de calidad y a tratamientos que eventualmente pudieran necesitar. Y a la vez, pues paradójicamente tenemos también una falta de acceso a medicinas esenciales, particularmente en México, que ya han expuesto, y en medicamentos para el dolor, que tienen que ver, sí, más con un tema de acceso que de disponibilidad. En eso coincidimos totalmente con lo que expuso aquí Raúl Martín. Y eso nos lleva a la gran paradoja en la que ya se ha hablado aquí. Básicamente hay disponibilidad. Sin embargo, esta se concentra en, los países con mayores ingresos, la disponibilidad de medicamentos para el dolor. A pesar de que México oscila entre ser el segundo y el tercer productor mundial de amapola ilícita, en realidad los cuidados paliativos no llegan a quien deberían llegar, y al menos la mitad de personas en México mueren sin cuidados paliativos. Esto no necesariamente tiene que ver con la disponibilidad, sino con los mecanismos de acceso y, por supuesto, con la regulación sanitaria que existe al respecto y las políticas de salud. En términos de derecho a la salud, y citando otra vez al doctor Moar, que ya ha sido citado aquí, en realidad 60% de los pacientes que necesitan medicamentos para mitigar el dolor no tienen acceso a ella. Pero quizá en eso ha coincidido la JIFE, ¿no? El nivel de acceso a opioides y analgésicos en México sigue estando limitado, y esto tiene que ver con procedimientos administrativos que obstaculizan el acceso. Hasta ahí tenemos un acuerdo. En términos de dimensionar la demanda, que es la siguiente diapositiva, pues en realidad se han ido abriendo poco a poco políticas de acceso a cuidados paliativos en México desde 2013, 2014, después con la creación del Seguro Popular y de un programa de acceso a medicamentos paliativos. Pero aquí lo que me interesa que veamos es la gráfica del comportamiento de cuáles son, las principales limitaciones para el acceso de analgésicos, de opioides en los países. Y uno tiene que ver, sí, con problemas en el abastecimiento, pero también otros tienen que ver con el tipo de regulaciones tan restrictivas. Después está el miedo, por ejemplo, a los usos problemáticos o a la adicción. Después está, algunos países que no pueden cubrir sus necesidades por temas financieros, y también la ausencia de, capacitación a los médicos, como ya se ha mencionado acá. México consume menos morfina, por ejemplo, para pacientes crónicos o terminales que en la media de América Latina. Y la siguiente diapositiva tiene que ver con los avances de política pública, pero me voy a saltar a la siguiente, que es la de dimensionando la demanda. Y todo esto nos lleva a una gran paradoja, porque aunque México participa ya de este circuito legal de amapola que se ha mencionado, que controla la JIFE, lo hace del lado únicamente de la demanda, pese a ser productor. Es decir, nosotros ya participamos como compradores en el mercado porque necesitamos para abastecer dentro de este circuito legal nuestras necesidades de medicamentos para el dolor. ¿Eso qué implica? Implica obligaciones para México. Implica, por ejemplo, que para importar en promedio la tonelada de opio que se ha pedido en algunos años, nosotros tenemos obligaciones de reporte para con la JIFE, tenemos obligaciones de resguardo, lo que implica hacer, por ejemplo, un reporte anual de los inventarios, demostrar que el uso de esas sustancias es para uso lícito y calcular las importaciones futuras con base en las reservas que tengamos, por ejemplo, porque esas reservas no son acumulativas. Y no se pueden sumar a lo que se pida de nueva cuenta al año siguiente.
Es decir, en este momento México ya es un participante de ese circuito legal que permiten las convenciones y que de alguna manera administra o supervisa la JIFE, pero desde el lado de la compra, pese a paradójicamente ser uno de los principales productores. Y yo coincido totalmente en el hecho de que es verdad, nuestra oferta, nuestra producción difícilmente podría ser integrada el 100% a este circuito legal que existe en el mundo. Sin embargo, lo que sí tenemos actualmente es que el 100% de esa producción que no está siendo integrada a el mercado o al circuito legal, sí está siendo destinada o sí está siendo derivada hacia el abastecimiento del mercado ilegal. Y eso hay que tenerlo claro, porque es verdad, el 100% de nuestra producción no puede estar en el circuito legal, pero en estos momentos el 100% de la producción se encuentra en el mercado ilícito con las consecuencias que eso implica en términos de exportación ilegal para abastecer el mercado de Estados Unidos, que en este momento además está atravesando por una crisis muy fuerte de opioides. ¿Y qué pasa? Bueno, pues en la ilegalidad los daños son mayores, no solo para el mercado interno, no solo para los productores, sino también para los países que pues están comprando toda esta producción ilícita. En términos de la oferta, y este es el reporte que se presentó apenas en noviembre pasado, es el último monitoreo de cultivos de amapola, lo que reporta es algo que ya sabemos, que es básicamente que estamos yendo hacia la alza. Se reporta un 21% de aumento entre el último año reportado, que era 2015 y 2016, al 2016-2017, y los cultivos de amapola siguen concentrados básicamente en los estados que han sido típicamente productores: Sinaloa, Chihuahua, Durango, norte de Nayarit. Por supuesto, los principales siguen siendo Guerrero y el triángulo, el famoso Triángulo Dorado. Pero quizá el hallazgo más importante de este reporte es el que anoto en la siguiente lámina, y es que el propio gobierno mexicano y la propia UNODC reconocen que es necesaria una mejor comprensión de los aspectos socioeconómicos, entre otros, asociados a los cultivos de amapola en el país. Y eso es necesario para poder formular políticas que puedan frenar la expansión y sobre todo fomentar el desarrollo de alternativas legales. Es decir, desde el gobierno y desde la agencia de la ONU, la UNODC, se está reconociendo que necesitamos entender mejor el contexto de estas comunidades y no solo reflejar las cifras, que son importantes, pero necesitamos entender mejor esos contextos para hacer mejores abordajes. Y lo que se está proponiendo en el mundo es básicamente una visión de desarrollo alternativo que a nivel hemisférico, por ejemplo, propone la OEA a través de la CICAD, y que no necesariamente, y ahí sí quiero disentir quizá con el consenso, no necesariamente el desarrollo alternativo va a ser la mejor opción. Muchas veces en las opciones de desarrollo alternativo los cultivos siguen siendo considerados ilícitos y se orilla a estas comunidades a cultivar cultivos con los que no tienen absolutamente ninguna familiaridad, con los que se pierde toda esta sabiduría que ellos ya tienen y este saber adquirido que ponen en práctica con este tipo de cultivos considerados ilícitos. Entonces, el desarrollo alternativo parece ser como la gran bandera que venga a sustituir una falta de regulación en nuestros países, sobre todo en los países de la región, y a darle la vuelta a la regulación a través de programas de sustitución de cultivos partiendo de la idea del desarrollo alternativo. Entonces, poner sobre el ojo que quizá México no deba ceder como a esa visión de desarrollo alternativo, sino insistir sobre la necesidad de crear una mejor regulación adaptada a nuestro contexto. En términos de la oferta, bueno, pues sí, tratándose de un mercado ilegal y a pesar de los monitoreos que se hace, en realidad hay cosas que pues no sabemos, incluso hay monitoreos que no son comparables entre sí. No tenemos una idea con total certeza sobre la estructura del mercado o el número exacto de productores o las características de estos, cuántos de ellos son mujeres, cuántos de ellos son menores, cómo participan, cómo se reparten las ganancias, etcétera. Todas estas dinámicas en realidad son difíciles de apreciar porque no
por tratarse de un cultivo considerado ilícito, es difícil en realidad llegar a esas dinámicas, que es a donde tendríamos que llegar para poder plantear soluciones integrales. Les quiero hablar rapidísimo del informe. Es un informe que presentó el expresidente Zedillo con otros investigadores como Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo, Fernanda Alonso, donde ellos proponen una idea radical para México de regulación no solo de cannabis, sino de todas las sustancias. Y a la hora de hablar de la amapola, la conclusión a la que llegan es que los opioides también deben ser incorporados al mercado legal. Y por supuesto requieren una regulación diferenciada y más estricta que la cannabis. No se trata de regular todas las drogas igual. Pero el objetivo central de la política de drogas, específicamente en este tema, según los autores, es prevenir o limitar el uso de opioides para fines no médicos, al tiempo de poder llevar a los cultivadores que actualmente existen a ese mercado legal o a ese circuito legal. Y ellos lo que dicen es, bueno, necesitamos aprovechar todo este conocimiento y esta participación de los productores actuales, invitarlos o encontrar mecanismos para invitarlos a salir del mercado lícito y aprovechar un sector que ya además se ha especializado en esos cultivos. Y proponen dos regulaciones paralelas: un cultivo privado de amapola estrictamente regulado para la producción de productos considerados farmacéuticos en el sentido estricto de la palabra, y un monopolio público para el cultivo de amapola y producción, distribución para, de opioides destinados a usos no estrictamente farmacéuticos, como puede ser la atención o la provisión a personas que actualmente usan heroína. El informe hace ciertas recomendaciones y creo que dos de las voces más importantes que debemos contemplar en esta discusión tiene que ver con la siguiente. Tiene que ver con que al hablar de regulación legal necesariamente necesitamos incluir la voz de las personas que usan este tipo de drogas y en específico las personas que usan heroína. Rubén Díaz Conti dio una visión, me parece, importantísima y puso el ojo sobre el desabastecimiento de metadona por el que estamos atravesando y que implica un problema de salud pública muy fuerte, sobre todo de manera focalizada en ciertas poblaciones de la frontera. Pero eso no se agota ahí, es decir, tendríamos que pensar al mismo tiempo de estar hablando de la regulación de la amapola en sí, al menos 4 cosas. La primera es contar con servicios públicos de tratamiento que incluyan, por ejemplo, programas pilotos de sustitución, que incluyan programas con heroína asistida, que incluso pensar en el suministro legal para estos usuarios, como se hizo en algún momento, contar con espacios médicos seguros, que cuenten con jeringas limpias y con insumos para la salud, para que puedan administrarlo ahí mismo, y por supuesto explorar opciones de tratamiento como programas u opciones sustitutivas, no solamente la metadona, sino incluso la cannabis medicinal, que bien puede ser una droga, digamos, de salida para este tipo de cuestiones. Y la voz más importante, o no más importante, pero una voz que necesariamente tiene que ser incluida, es la voz de los cultivadores y las cultivadoras, de la que Froilán habló ampliamente, pero justo para estar conscientes de las necesidades y sobre todo los efectos que pueden tener los programas de erradicación forzosa que aún llevamos a cabo, sean estos directo a ras de tierra o sean por medio de aspersiones, causan diversos conflictos a nivel no solo comunidad, sino a nivel familiar, que es necesario atender. Y, por supuesto, entender que la regulación no va a sustituir, o una mejor regulación no va a sustituir la política social, la política económica y todas las necesidades de infraestructura que existen en muchas de estas comunidades. Para terminar, las metas de regulación pues deberían incluir todas estas voces e incluir las necesidades de salud de las personas que usan drogas. Y para esto, bueno, pues quería rapidísimo mencionar las propuestas legislativas que existen en este tema. En el tema cannabis hemos visto la multiplicación de propuestas legislativas en la materia. En el tema de amapola no son tan abundantes las propuestas legislativas. Paso a la siguiente. Hasta la fecha hay 4. La primera la presentaron en 2015 Fernando Belauzarán
Y sí es una iniciativa que propuso la creación de un Consejo Nacional de Fiscalización de la Dormidera, que fuera la instancia encargada justamente de reportar a la JIFE y de encargarse del monitoreo y supervisión y evitar la derivación en mercado ilegal. Y que, bueno, pues como sabemos se quedó en el tintero. La siguiente la propuso Armando Ríos Peter en 2016 e iba más o menos en el mismo sentido de la creación de un sistema de licencias. Hay una mucho más reciente que justamente presentó el senador Añorbe y que sí hace mucho énfasis en la inclusión de los pequeños productores, de los ejidatarios y de los pequeños propietarios agrícolas. Eso creo que es una visión que nos había incorporado y que sí hace esta iniciativa que se encuentra aún siendo analizada. Y no olvidar el llamado del Congreso del Estado de Guerrero, que llegó hacia el Congreso de la Unión exhortando a que regulen la materia. Al no tener facultades, pues se hace un exhorto para la regulación y me parece que es una voz que no, digamos, es un llamado que no se puede ignorar porque responde a una necesidad local muy específica. La conclusión para mí sería entender que la regulación de la amapola tendría que ir acompañado y que no sustituye la política de drogas, digamos, en general no sustituye la política social, la política educativa, la política de seguridad. Tenemos que hablar de soluciones integrales, pero siempre conservando en primer lugar la voz de las y los cultivadores y, por supuesto, de las y los usuarios y además la voz de los pacientes y generar mejor acceso para mejores condiciones a todos. Muchas gracias.